Este segundo panel está dirigido a atender las crisis que se multiplican, ¿no? Noten que en español crisis, el plural de crisis es crisis, ¿eh? Y eso ha sido el reflejo de los últimos tal vez 20 años. Pasamos de una crisis económica con la deuda a una crisis de desastre, con el efecto del desastre como consecuencia de un evento natural, a crisis de energética, de crisis de infraestructura, y recién este año añadimos una crisis de agua que tal vez no estábamos esperando. Esas crisis no salen de la nada, se alimentan entre ellas. Y para discutir en parte cómo llegamos aquí, cuáles son las alternativas que promueve las comunidades y cómo vamos a literalmente sobrevivir este momento histórico, tenemos un panel que atiende y han trabajado, dedicado su vida a atender precisamente las raíces de este problema. Nos acompañan en la tarde de hoy el doctor Arturo Mazol de Llac, que es el presidente de la Junta de Directores de la organización Casa Pueblo, una organización que pues entre ambientalistas y organizaciones comunitarias no hay mucho que decir, pero ahora como un proyecto líder en el movimiento ambiental en Puerto Rico. Al Iván Martínez Mercado, que es periodista del Centro de Periodismo Investigativo, que se ha enfocado en asuntos ambientales y de agricultura y de asuntos fiscales en Puerto Rico. Tenemos a Cintia Burgos, que es la cofundadora y directora ejecutiva de La Maraña, una organización no gubernamental de planificación participativa y diseño comunitario. Y finalmente aquí al centro, Alexandra Herter, la directora ejecutiva de la Fundación Segarra Borman, en la que diseña e implementa todos los componentes estratégicos de la fundación, que en los últimos años ha sostenido y apoyado el trabajo de muchas de las organizaciones que estamos aquí presentes. Creo que el punto obligado para iniciar la conversación un poco es cómo llegamos aquí, que todos nuestros servicios públicos parecen estar colapsando. El que se atreva. Pues yo estaba bien ready para hablar de esto. Y entonces, un poco habiendo escuchado, no escuché el panel completo anterior, pero un poco habiendo escuchado fragmentos del panel anterior, fue tremenda apertura y sacamos del medio un tema bien importante, ¿verdad? Que tenemos que abordar cuando hablamos de cómo llegamos hasta aquí, que es pues, la crisis política y el colonialismo. Así que, ¿verdad? Teniendo eso de preámbulo, para mí son las relaciones extractivas. Desde que los seres humanos son seres humanos, ¿verdad? Y aquí me voy a poner así un poquito romántica con el tema del paisaje. Desde que los seres humanos somos seres humanos, hemos tenido una relación directa con el paisaje. Primero recolectábamos, cazábamos, vivíamos en cuevas para protegernos de los elementos, nos cubríamos con las pieles de los animales, todo ese tipo de cosas. Después nos fuimos asentando, agricultura, los acueductos, ¿verdad? Comenzamos a mover agua de un sitio a otro, ahí ya eran asentamientos más formales, se formaban jerarquías, diferentes niveles de poder. Así que, según va pasando el tiempo, esa relación se fue como complejizando y nos fuimos como distanciando de lo que son los recursos naturales, la naturaleza y en el componente académico, ¿verdad? Le llamamos los servicios ecosistémicos. Les voy a pedir en 15 segundos que piense de su día qué usted hace que no necesite un servicio ecosistémico. Yo llevo un par de años y les puedo adelantar por lo menos que mi research. No hay nada que hagamos durante el día que no conlleve un servicio ecosistémico, ya sea de respirar, beber agua, comer, prender la luz, hasta las cosas más complejas como el GPS del carro, el celular que tenemos en la mano, las baterías, los metales, todo proviene de la naturaleza. Pero entonces nuestra relación se ha distanciado de eso. Y entonces asimismo pues la política pública también. Y de repente tenemos una relación extractiva con el paisaje. ¿Qué pasa con las relaciones extractivas? Pues uno saca y solamente va en una dirección. Al paisaje como tal, por ejemplo, hablamos de la crisis del agua, Acueductos como tal no le paga al paisaje el agua que nosotros consumimos, porque nosotros no le pagamos el agua a Acueducto, le pagamos los tubos, le pagamos el manejo de las plantas de tratamiento, pero no hay una reciprocidad con el paisaje, que es el fundamento básico para que tengamos agua. Así que, desde mi perspectiva, son las relaciones extractivas que hemos llevado
¿verdad? Obviamente sacando el tema político, que fue muy bien expuesto en el panel anterior, son esas relaciones extractivas con el paisaje las que, ¿verdad?, nos han llevado hasta aquí. Nos han llevado a proponer, por ejemplo, campos de golf en lugares que no tienen agua. Y algo interesante que a mis estudiantes siempre les llama la atención es cuando yo les digo que el agua que nos estamos tomando hoy fueron las aguas que los dinosaurios se bañaron. No se crea ni se destruye. Así que pasa por un ciclo. Así que no hay manera de que porque pongamos un campo de golf, el sistema va a generar más agua. Y esa decisión es una decisión extractiva, es una decisión que está basada en un modelo que no regenera ese paisaje del cual se nutre. Lo voy a dejar ahí. Si yo quiero, buenos días a todos y todas, yo quiero retomar precisamente por ahí, porque el panel previo nos coloca en un buen punto de referencia. Y, ¿verdad? Yo respeto mucho a Juan Dalmao, al panel completo, pero yo tengo que decirle que si usted le pregunta a los arqueólogos de este país, todos saben que el cuento de Salcedo es un cuento del invasor, del colonialista. Los indios taínos muy bien sabían de la mortalidad del invasor desde el principio. No lo tuvieron que descubrir con el ahogamiento y el cuento que nos hacen y que a veces uno repite. Y eso se lo planteo porque hablamos de antes y después de María, pero aquí hay que hablar de antes y después de 1898. Y el problema colonial es un modelo extractivista y nos han acondicionado precisamente como población a esa cultura del extractivismo, del capitalismo salvaje, que lo reproducimos y lo repetimos y compromete la realidad de nuestro país. En el caso de Casapueblo, yo tengo que decirles también para aclarar que nosotros no estamos... Yo creo que la conciencia ecológica de Puerto Rico ha crecido en los últimos 50 años, que la conciencia política, como dice Manuel de J., horizontalmente ha crecido y se ha desarrollado en este país. La conciencia social de responsabilidad con otros también ha crecido en este país. Pero en el caso de Casapueblo, yo tengo que decirle que no operamos con ciclos de cada 4 años. Tenemos 45 años, ya hay relevos generacionales, tenemos una visión a largo plazo porque pensamos al país de otra manera. Y cuando nosotros impulsamos autosuficiencia energética, no se trata de privilegiar una tecnología sobre otra. No es que si es el sol y los paneles solares. Nosotros lo que estamos construyendo es un proceso de autodeterminación, porque a este país se le ha negado su derecho a autodeterminarse porque nos han dicho, igual que con Salcedo, que no tenemos recursos naturales, que no tenemos petróleo, que no tenemos carbón, y porque no tenemos recursos somos una isla chiquita y no nos podemos autodeterminar. Yo quiero pasar esto por acá para que entiendan en esta etapa de la defensa territorial a la etapa de la independencia energética, que lo que nosotros impulsamos es que las familias produzcan su propia energía para un mejor vivir, para romper el modelo de la dependencia, para que estemos mejor preparados ante crisis climáticas y que del hogar que podamos pensar en energías comunitarias y llevarlo a una próxima escala, y de las energías comunitarias aspirar a Adjuntas Pueblo Solar. Y de Adjuntas Pueblo Solar nuestro reclamo es independencia energética para Puerto Rico, para que nosotros podamos producir la energía que necesitamos con fuentes limpias y endógenas para nuestras actividades productivas, y en la colonia, en la independencia o en la estadidad que nos podamos autodeterminar por lo menos con ese renglón como un punto de partida para el cambio. Este país necesita cambios sistémicos. No se trata de realambrar a Luma para tener la misma relación de poder. Aquí hay que construir una realidad alterna que le permita a este país mirar a un futuro hoy, no con promesas de futuro, hoy, en un país que tenga referentes de cambio, como está ocurriendo con Ayuda Legal, con Kilómetro Cero, en Lagoico, por lo que uno ve ocurriendo en Salinas, lo ven en Loíza, lo ven en diferentes partes del país, que la fortaleza de nuestra isla-nación no reside en el poder político porque no lo tenemos. Reside en el poder social
que sigue dando ejemplos como en Vieques, como en la universidad, como todas esas historias que Manuel de Jota hizo esa trayectoria. Ese es el poder de este país y ese es el que hay que alimentar y fermentar para impulsar la transformación que este pueblo necesita antes y después de María. Bueno, ya me dieron esta, así que voy a seguir con esto. Pues nada, primero quiero agradecer la invitación y estar aquí ¿verdad? En este panel con estas personas que tanto admiro. En realidad no sé cómo voy a añadir tanto a la infraestructura social que es necesaria, que Arturo muy bien menciona y que trabaja cotidianamente. Las economías extractivistas basadas en el coloniaje, que nos limita acceso a recursos, vulnerabiliza a nuestra gente y nos quita la participación directa en decisiones, un desarrollo desmedido e insostenible para quién, bajo el nombre del progreso, que lo que hace es extraer recursos, extraer cuerpos, extraer personas y comunidades. El panel anterior lo dijo muy bien también, y Cintia, no sé qué más voy a añadir a esa contestación. Así que si quieres, puedes continuar. Te paso el micrófono. Muchas gracias. En el panel anterior, don Manuel dijo algo muy importante, que Puerto Rico se había forjado a la luz de esas luchas contra el colonialismo, a la luz de ese enfrentamiento con lo que fue el huracán. Y esto es muy importante porque muchas personas pierden de perspectiva que nuestro país también se ha forjado en esas consecuencias del huracán, que fue el apagón más largo de nuestra historia, que causó miles de muertos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Quiero que enfoquemos en el tema de la energía porque es un tema de vida o muerte. Después de la invasión estadounidense, cuando comienza a crearse lo que luego se convierte en la Autoridad de Energía Eléctrica, esa corporación se crea pensando en llevar a la electricidad a la última milla como un asunto de justicia social. Eso era el principio. No era necesariamente un asunto de cuánto ganaba la compañía eléctrica. En efecto, se electriza todo Puerto Rico, se transforma la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que fue la joya de la corona, luego comienza a podrirse, se politiza la Autoridad de Energía Eléctrica, se comienza a pedir dinero prestado, supuestamente para invertir en infraestructura, se empiecen a invertir el dinero en cosas que no es infraestructura, en pagar deudas, en consultores. La red eléctrica se convierte en un dinosaurio que no es capaz de proteger la salud y seguridad de los puertorriqueños durante el huracán María. Son sobre 3.000 muertos, de los que se sabe. Yo quiero que caminemos un poco hasta el condado, donde don Jaime Humberto Escudero, de 90 años, murió en los brazos de la señora que lo cuidaba porque en su edificio se quedaron sin electricidad. Si nos vamos a Humacao, a los hermanos David y Olga, ellos le decían los Pimpinela porque siempre estaban juntos y David era el que cuidaba a Olga. Ellos estuvieron alejados del centro de diálisis porque su comunidad había quedado apartada por los escombros, y cuando ella fue al centro de diálisis, porque la ambulancia la pudo buscar un señor que la quería mucho, que era dueño de la ambulancia, que abrieron camino a fuerza de muelle y machete, y cuando la llevaron al centro de diálisis no había electricidad en el centro de diálisis. Entonces para responder a la pregunta de Verónica, llegamos aquí con ideas muy bonitas desde el punto de vista del desarrollo energético de Puerto Rico, y luego con una negligencia brutal y con una indiferencia del pueblo puertorriqueño. Luego podemos seguir hablando sobre eso. Y quiero añadir una desinversión por diseño, porque también para privatizar, primero cogen nuestros recursos y nos hacen pensar que cualquier otra manera es mejor. O sea, esa desinversión es por diseño, y pienso que también es importante mencionarlo. Cierto, nos dicen cómo podemos regresar a
Autoridad de Energía Eléctrica Pública cuando la Autoridad de Energía Eléctrica se fue a quiebra, como si las compañías privadas no se fueran a quiebra todos los días, ¿no? Y nos cambian un poco la visión de cómo funciona, porque nos dicen que no nos funciona, ¿no? Incluso cuando por décadas funcionó. Creo que, Arturo, tú no empezaste un poquito en esta conversación, pero quisiera volver a ella. La realidad es que de todas las crisis que estamos viviendo, probablemente la más fuerte es la del cambio climático. No porque una sea más importante que otra, sino por todas las ramificaciones que va a tener en nuestra vida diaria. Y es difícil entonces pensar, por lo menos para mí, en cómo atendemos este problema cuando vivimos en un espacio que ahora mismo el gobierno, tanto federal como local, pretende fingir que el cambio climático no existe, ¿no? Está promocionando medidas que son activamente negacionistas, ya sea porque está negando fondos para la investigación, porque está negando fondos para adaptación, negando fondos para mitigación de los impactos, porque está permitiendo que se ocurran desarrollos, construcciones, generación de energía en formas que claramente van a empeorar el problema del cambio climático y que va a hacer que más personas vivan en riesgo. Así que supongo que mi pregunta es cómo nos movemos de aquí en adelante sabiendo que el Estado, ¿verdad?, que es el principal responsable de atender el asunto, está tratando de fingir que no existe. Ilivan, tal vez empezamos contigo y regresamos hasta acá. ¿Cómo nos movemos? Bueno, Verónica, comentaste algo ahorita de como que la Autoridad de Energía Eléctrica era pública y se fue a la quiebra, como si las empresas privadas no se fueran a la quiebra. Para mí es importante cambiar la manera en que hablamos sobre este tema. Yo creo que es bueno que Puerto Rico deje de pensar en el sistema eléctrico de público versus privado. ¿Por qué? Porque una organización privada sin fines de lucro, y no lo digo porque esté Arturo aquí, está liderando parte de la transformación energética en una parte de Puerto Rico y se está proyectando como parte del desarrollo para todo Puerto Rico. Pueden haber empresas también con fines de lucro que se encarguen de un pedacito y den servicios, vendan baterías, instalen paneles solares. Puede haber una cooperativa, como existe en muchos países, que se encargan de una parte, de un segmento de la red de distribución, de una planta hidroeléctrica. Y entonces creo que lo que procede para Puerto Rico es que haya muchos actores públicos, privados y sin fines de lucro, y comunitarios. Y lo segundo, y esto es horrible, tiene que venir un huracán como el huracán María para que haya fondos para restaurar la red eléctrica. Miren qué dañado está eso. Se supone que los países inviertan dinero en la red eléctrica sin que venga un huracán. Y nosotros lo estamos haciendo dependiendo de FEMA. Yo creo que el futuro de Puerto Rico está en dejar de depender de los fondos de FEMA, porque si queremos proyectar a Puerto Rico como un lugar sostenible, no pasa dependiendo de los fondos de FEMA. Pues Puerto Rico, según el índice de riesgo climático, salió en el país sexto más vulnerable recientemente en el estudio que salió en 2022 y anteriormente número 1 que se hizo después de Huracán María. Pues hace falta una resistencia intencional articulada proponiendo estrategias del colectivo y para el colectivo. Las alianzas, las colaboraciones, o sea, el sistema está diseñado para que uno se canse y se rinda. Y hace falta crear espacios de relevo y para eso el apoyo, o sea, un ejemplo más sobre protección de territorio, pero con Defiende Cabo Rojo, que se mencionó ayer también. Hay muchas personas que no piensan exactamente igual, pero que están trabajando con un fin en común, ese sueño en común, es que ese territorio no se desarrolle para extranjeros y para inmobiliaria turística. Y esas alianzas y colaboraciones también tienen que ser a nivel local. Hay un montón de ejemplos. La Coalición Boricua por el Derecho Inherente de la Naturaleza también está trabajando estos temas.
internacional. El año pasado yo pude estar en Ecuador y trabajar con unas activistas allá que pudieron defender un bosque en el Choco Andino en contra de unas mineras canadienses que querían extraer una área enorme. Igual en el río Machangara en Quito, que lograron otorgarle derechos y para restaurar ese ecosistema. Y pues esas experiencias compartidas, que funcionó, que no funcionó, estrategias, fracasos, las alianzas también entre las diferentes colonias, ahora mismo en las Islas Nortes de Mariana quieren hacer unas minas en las profundidades del mar y hay una coalición que está trabajando la Isla Virgen estadounidense, Puerto Rico, Guam, ¿verdad? Cómo nos apoyamos desde adentro y también con personas internacionales para poner esa presión, para nosotros pues dar la lucha, acompañarnos en la lucha porque no estamos solos y fiscalizar al gobierno que no nos está haciendo caso. Pues yo voy a utilizar este espacio para hablar un poquito del trabajo de la maraña porque por ahí es que va la cosa. Nosotros nos dedicamos a soñar y a catalizar que la gente sueñe. Porque si tú sueñas con algo, ya el 50% está hecho. Lo que falta es ponerlo en un calendario, asignar recursos y let's do it. Así que queremos enfocarnos en esa parte de devolver la esperanza, de devolver que se entienda que la capacidad está, simplemente hay que catalizarla en ocasiones, hay que traer recursos. Así que, y desde el trabajo que estamos haciendo actualmente, pues mantenernos en los dos niveles, ¿verdad? Mantenernos en el nivel de apoyo directo a la comunidad, donde trabajamos diferentes tipos de proyectos, ya sea de planificación comunitaria, ya sea de diseño de espacios específicos, como por ejemplo el año pasado trabajamos el interior de una tienda de un colectivo de agricultores agroecológicos para que puedan llevar el alimento de sus fincas y que esa cosecha no se pierda. Así que, ¿verdad? Ese mismo proceso de diseñar, planificarnos para poderlo lograr y lograrlo es la apuesta que nosotras tenemos en este momento. También quiero, algo que me llama mucho la atención de este panel es el título y cómo nos enfocamos en lo múltiple, en las varias cosas, ¿verdad? No solamente dice policrisis y multinivel, ¿verdad? Esos prefijos que hablan de muchas cosas. Pues eso es importante porque en realidad los problemas están en las intersecciones. No hay manera de tú tener un problema social o de infraestructura que sea aislado. Por ejemplo, si hablamos específicamente, ¿verdad? Que estaban comentando acerca de la crisis energética, pero Brace for Impact, porque la del agua viene por ahí. O sea, tenemos un sistema que es la misma historia. Tenemos un sistema que está viejo, que está reventando por todos los lugares, que la gente se roba el agua por otro lado, que es impresionante. De la manera también tan desarticulada que se maneja el agua en el país, claro está, pues por un lado pedimos montones de millones de pesos para dragar un embalse, pero por otro lado promovemos el desmontaje de los montes, ¿verdad? Movimientos de tierra, que son esos mismos sedimentos los que llegan al cuerpo de agua a sedimentarlo, así que, ¿verdad? Lo volvemos un ciclo, básicamente perdiendo el tiempo, perdiendo los fondos. Así que para mí esa narrativa, desde que las cosas se resuelven desde una disciplina, por ejemplo, si es un problema de transporte, yo voy a buscar un ingeniero de transporte que me diseñe una carretera que me lleve de punto A a punto B. Pero ¿qué pasa por allí? ¿Dónde están las comunidades? ¿Cómo es ese suelo? ¿Cómo se mueve el agua? ¿Cómo se maneja todo el clima que tiene que ver alrededor de ese punto A a punto B? O si vamos a resolver un problema de vivienda, pues es gente experta en vivienda. Pero es que para resolver el problema, tú tienes que identificarlo bien. Y a la hora de identificarlo, tú tienes que tener muchas cabezas bien diferentes en la misma mesa pensando. No hay manera que una disciplina sola, aislada, trabajando desde su escritorio, desde su GIS, pueda resolver los problemas tan tangibles, tan de paisaje que estamos teniendo en este momento. Así que cambiar esa narrativa de la disciplina por empezar a hablar de esas intersecciones, de lo pluri, de lo multi, es fundamental también para buscar esas soluciones. Uno dice tanto sol y no hacemos aprovechamiento al máximo para reducir el problema energético, que en lugar de que sea así de grande, pues sea más pequeño en la medida en que hacemos aprovechamiento de ese recurso. Con el tema del agua me parece lo mismo, con tanta agua que hay en este país, se ve correr por las cunetas y de pronto se asoma una crisis del agua también. Y es que estamos construidos en el modelo de las dependencias, en esta generación, en todo centralizado y en la dependencia absoluta, y la dependencia crea vulnerabilidades.
Aquí yo quiero, en el tema del Iván, en su libro más reciente del apagón, sí se habla, el CPI develó junto a otros, pero fue pilar en develar las muertes de María. Y eso es fundamental porque rompió la narrativa del gobierno de que había cumplido, de que usted no es resiliente y por eso sufrió, y le transfiere la responsabilidad al individuo. Pero en ese libro, yo se lo dije a Iván y a mí siempre me sorprendió, que tras el paso del huracán Georges usaron la misma metodología y de pronto en el libro, en la tabla dice 1.300 muertes. Usted supo que después del huracán Georges hubo 1.300 muertes por encima de la esperada para ese periodo. Y era que el gobierno sigue repitiendo y sigue repitiendo. Y esa realidad es la misma. Lo único es que tras María ha habido una develación de muchas cosas y ha habido sectores en la sociedad civil que se han encargado de que eso se devele, se exteriorice, se discuta y se atienda. En el tema de cambio climático, tengo que decirle que sí somos una isla, que estamos en una de las regiones de mayor vulnerabilidad, que tenemos problemas con los huracanes y la frecuencia y la intensidad y sin embargo, quien nos representa políticamente en estos foros internacionales sobre cambio climático, estamos en la dependencia de que el gobierno de Estados Unidos nos represente y por segunda ocasión, de manera retrógrada, Estados Unidos se retira. Y no solamente se retira del lugar donde ocurren estas conversaciones, es que lo que propone es gasificar a Puerto Rico, gasificar al Caribe, estar en negación y hacer todo lo opuesto a lo que debería ser una agenda humanitaria y global para atender precisamente uno de los desafíos más grandes. Pero yo les puedo decir que la contestación entonces es romper la dependencia de que otros nos vengan a representar. Y yo vengo de una reunión ministerial donde el gobierno de México me acaba de invitar a Casa Pueblo y estuvimos con la presidenta, con los ministros de 22 países latinoamericanos autorrepresentándonos. Y así que en este caso, ante la realidad colonial de este país, nosotros vamos a tener que seguir insistiendo en hacernos escuchar, porque en este país se han construido alternativas que otros también quieren conocer en México, en Guatemala, y de las experiencias de Guatemala, Perú, Brasil, nosotros también queremos aprender y concertar agendas comunes porque estamos ante las mismas vulnerabilidades. Y voy a coger ahí mismo también, porque aunque hablamos de utilidades, hablamos de servicios ambientales, creo que es importante recordar que también estamos hablando de derechos humanos. La electricidad es un derecho humano. El agua y el saneamiento, tiene apellido, el agua y el saneamiento son derechos humanos. El acceso a un medio ambiente saludable es un derecho humano, ¿no? Que podemos hablar de posibilidad de un derecho a una recreación, al esparcimiento, a los beneficios que da esa naturaleza, no solo los que necesitamos literalmente para sobrevivir, como es el aire y el agua. Y en ese sentido, Iván, un poco a lo que tú decías, independientemente de si la electricidad o el agua es pública, privada, comunitaria, una combinación de ambas, la verdad es que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a recibir esos servicios de manera adecuada, de manera accesible, independientemente de quién sea el proveedor. Así que en ese sentido, la última pregunta que yo tengo el panel antes de abrir al resto de ustedes es ¿cómo garantizamos acceso, cómo garantizamos derechos en este contexto actual cuando estamos hablando de cosas y sistemas que literalmente sostienen nuestra vida y están colapsando alrededor de nosotros? Cintia dijo ella con mucha seguridad. Yo puedo, claro que sí. Pues mira, quiero un poquito para elaborar sobre lo que estabas hablando de los servicios ecosistémicos. Obviamente hay toda una teoría acerca de los diferentes tipos de servicios ecosistémicos. Una de las que, ¿verdad?, me gusta mucho utilizar para poder enmarcar este tipo de conversaciones es aquella que los divide en cuatro, ¿verdad? Aquí me voy a poner rapidito, Missy Cintia. Y son aquellos servicios de provisión, y son aquellos servicios que obtenemos directamente de la naturaleza que nos dan algo.
como el alimento, como el suelo, como el aire, como el agua. Están los servicios de regulación, ¿verdad? Que eso lo hemos estado discutiendo un poquito más ahora que estamos hablando de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de cambio climático y podernos adaptar. Y son aquellos servicios que se encargan de regular clima, de regular enfermedades, de regular pandemias, viruses, ¿verdad? Este tipo de cosas. Así que es un servicio sumamente importante, pero no tan literal como esos servicios de provisión. Están los servicios de soporte, que son aquellos servicios que se encargan de mantener los demás servicios. Y ahí está la generación de suelo, la generación de aire. Esos son, ¿verdad?, como que esta infraestructura de soporte que necesitan los otros servicios ecosistémicos. Y por último, y no menos importante, están los servicios culturales, ¿verdad?, que pues, son un servicio bastante literal. Son aquellos servicios que representan nuestra identidad, son aquellos servicios que necesitamos como personas para tener ese contacto con la naturaleza, ¿verdad? Hay múltiples investigaciones de los efectos que tiene la falta de contacto en el desarrollo de los niños, ¿verdad? Que crecen sin naturaleza también, y en el desarrollo de los jóvenes también, que crecen, ¿verdad? Totalmente en la urbe, sin ningún tipo de contacto con la naturaleza. Así que quería enmarcarlo ahí porque más allá de la parte, ¿verdad?, poética, medioambiental, de la naturaleza, pues está la parte técnica, ¿sabes? Esto es medible, esto es cuantificable en las esferas que sean necesarias, porque desde mi perspectiva la naturaleza no es medible. Pero si yo quiero llevar el tema de la naturaleza a las mesas donde se toman las decisiones, pues hay que hablar el mismo lenguaje. Vivimos en un sistema capitalista, así que hay que sacarle números a este tema. Eso, ¿verdad? Por un lado, para esa parte de los servicios que nos ofrece la naturaleza. Para la pregunta, que es cómo garantizamos, ¿verdad?, el acceso. Desde La Maraña trabajamos lo que es la participación pública, la participación comunitaria, y nos hemos dado cuenta de primera mano que cuando empujamos, cuando pedimos información, cuando participamos, cuando somos vocales, hay cambios. Y es importante seguir en ese, ¿verdad?, seguir en esos espacios, seguir participando de los modelos actuales, ¿verdad? Que ahí tenemos lo que son las vistas públicas, ¿verdad? Cuando vamos a la parte pragmática, pues lo que son las vistas públicas, los comentarios y todo ese tipo de cosas. Pero también hay una herramienta que a mí en lo personal me fascina, que es la Ley 141. La Ley 141 de transparencia, usted puede ir a cualquier agencia y decirle, yo necesito esta información. Y es tan brutal que usted no tiene ni que decirle por qué, usted no tiene que probar legitimación activa, usted no tiene que hacer nada. Usted va a la agencia y le dice, yo necesito esta información, y ahí usted entra en un toma y dame con la agencia, ¿verdad? Que aunque el espacio de participación formal de la vista pública no está para ese problema que usted está buscando información, pero es una manera de entrar. Así que yo les exhorto, cualquier pregunta que usted tenga, hágasela a la agencia. Usted está en su derecho, está la Ley 141 y múltiples organizaciones que apoyan y que pueden acompañarles en ese proceso. El CPI tiene templates de lo que puede ser una carta que usted puede enviar a las agencias. Así que es eso. O sea, el sistema está diseñado para cansarnos. Y el proceso de vista pública en la participación, hasta yo misma, es un proceso que cansa un montón. O sea, tú tienes que leer un montón de documentos, tú tienes que concluir con un montón de información para al final del día a veces sentarse. Yo he salido de vistas públicas que yo digo, esto nadie lo escuchó, esto es un check in the box y esto va para la gaveta, porque nuestra participación pública, aunque increíblemente, ¿verdad?, el tema de la participación está en la Constitución, no hay como un mecanismo, como que se deja bastante a la interpretación, a la hora de la implementación, a los jefes de las agencias. Y eso coge mil colores ahí, desde participación, eso mismo. Pues yo estoy cumpliendo con la ley en la vista pública, check. Aquí todo el mundo habló, todo el mundo se pudo expresar, pero la realidad es que cuando vamos a la teoría de lo que es la participación pública, ¿verdad?, hay una teoría también que utilizamos mucho en La Maraña, que es la escalera de la participación de Cherry Arnstein, divide la participación en ocho niveles. Siendo el menos participativo el que tú eres como un token, se llama así mismo tokenismo, en donde la gente va, se sintió que participó, pero la realidad es que no tiene un efecto en el desarrollo. Por ejemplo, a veces y hablando específicamente de proyectos, a veces nos presentan proyectos y lo vemos que está completamente diseñado. ¿Qué significa eso? Que su opinión no importa porque ya eso se pagó. Y eso se pagó, ya alguien cobró y eso es lo que va a pasar. Y usted está chévere y su opinión está buena y quizás tiene buenas ideas, pero la realidad es que
no se va a la mesa de diseño de vuelta porque la comunidad a veces estaba en contra. Así que es bien importante seguir empujando el tema de la participación y utilizar los mecanismos actuales, pero también buscar diferentes maneras. Métase a las agencias, pregunte, busque información, que ahí eso es una manera bien potente de participación ciudadana. Y es la manera de, poco a poco, ¿verdad?, hacer que las cosas tomen otro matiz. Completamente de acuerdo con Cintia. Es bien importante la desobediencia civil, crear instituciones existentes nuestras, porque nos están fallando las del gobierno, pero también desde adentro crear esos cambios aunque parezcan imposibles. Así que pues nos tenemos que dejar sentir, visibilizar, fiscalizar el caos, proponer estrategias legales, campañas, educación a nivel local e internacional, tener el sueño común como horizonte para resistir y proponer esa infraestructura social para avanzar nuestras propuestas y nuevas maneras de existir hacia la economía del bienestar. Crear mundos habitables dignos mientras se resiste todo lo que se nos está empujando por un tubo y 7 llaves, que no es el Puerto Rico que queremos y que nosotros merecemos. El tema del acceso a la energía y del agua no solo son derechos humanos, sino es que si no tienes acceso a esos derechos te puedes morir. Y en ese sentido, parte del aprendizaje que tuvo Puerto Rico después del huracán María y luego del apagón más largo de nuestra historia, es que muchos tomaron ese derecho. De ahí que muchas comunidades y muchas personas se fueron. No, yo no voy a depender de la Autoridad de Energía Eléctrica o de FEMA que vengan a ayudarme o a salvar a un familiar que yo tengo que se puede morir. Muchos comenzaron a instalar equipos solares en los techos de las casas. Si bien lo individual y lo comunitario ha sido parte de la experiencia y es parte del camino, también Puerto Rico debe lograr mover la parte institucional, la parte del gobierno que tenemos, y creo que lo que no hemos aprendido es que las políticas públicas que tenemos y el gobierno que tenemos es un directo reflejo de lo que hace la mayor parte de las personas en las urnas. En la medida en que los puertorriqueños, gran parte de los puertorriqueños, sigan votando por los partidos y los políticos de siempre, vamos a tener exactamente lo mismo. Así que el camino está en buscarnos otra cosa. Es que no quiero, y perdóname Arturo, te voy a en un segundo, pero no puedo dejar pasar la oportunidad porque si hablamos de la ley de acceso a la información, que yo coincido es una herramienta importante y poderosa, pero está el Centro de Periodismo Investigativo en la mesa. ¿Y cuántas veces tú has demandado para que te den información del Iván? Son varias veces, acabamos de ganar una demanda. Otra vez, entonces es ridículo porque le pides una información y bueno, gracias. Nosotros contamos con el apoyo de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana que nos ayuda. Es ridículo que le pidas un documento a un funcionario público y no te lo dé. En serio, es que es estúpido. Vas a ir al tribunal a perder. Vas a ir al tribunal a gastar fondos públicos y hacerle perder tiempo a la gente. Es estúpido que ya a estas alturas no dé información. Entonces, todavía seguimos con ese problemita. Sí. Mire, el barbero de Adjuntas, antes de producir energía propia con el sol, trabajaba 2 días de su jornada mensual para pagar por la energía eléctrica para él hacer su trabajo de recortar el pelo. De ese dinero de esos 2 días de trabajo, la mitad es para pagar el petróleo, gas y carbón. Ese es el modelo de injusticia que sufre el país. Ese es el barbero, piense en el pueblo, piense cuánto paga el país. Este país paga de lo que trabaja colectivamente cerca de $3,000 millones al año en petróleo, gas y carbón. Y cuando la gente se está desconectando, no se está desconectando de Luma o de la Autoridad de Energía Pública o Privada, lo que hay es un rechazo al modelo centralizado de quema de combustibles fósiles en este país.
La guerra no es contra Luma, le puede cambiar el nombre, le puede poner otra, lo puede hacer pública, pero si se va a dedicar a lo mismo, la gente lo va a desafiar porque no sirve, es un modelo obsoleto, caduco, que le hace daño al planeta. Y hay que cambiarlo. En el caso de lo que vemos en este país es la resiliencia colonial. Y cuando nosotros nos dedicamos a votar por otro, estaremos en la resiliencia colonial, porque nosotros no tenemos el control político de este país. Entonces, ¿dónde están las rutas de cambio? En el caso nuestro, en la autogestión comunitaria, nosotros hemos redefinido el concepto de la resiliencia individual, de esa que el gobierno se desprende de su responsabilidad para atribuírsela al individuo. Nosotros en la práctica la hemos construido con la participación ciudadana, pero no en las vistas públicas, en redefinir nuestro modelo energético, en redefinir nuestro modelo social, en construir un modelo de desarrollo alterno en hechos, dentro de este modelo colonial que sufrimos en este país. Y ahora el concepto de resiliencia es fortaleza comunitaria. Cuando pasó el huracán Fiona, los bomberos estaban recibiendo llamadas de rescate en el medio de la tormenta. La hija de, no recuerdo el nombre en este momento, recibió su diálisis peritoneal. 3 hogares de adultos mayores. No era que tuvieran seguridad energética absoluta, pero estaban en una mejor posición. El colmado no perdió los alimentos. La gente que necesitaba salud la tenía seguridad energética para su cuidado, para no perder sus alimentos. La radio comunitaria siguió comunicando. Al otro día el cine solar, la gente pudo ir a ver una película y un resguardo dentro de la emergencia. Eso es una estructura de desarrollo social comunitaria donde la participación no es la democracia esa delegativa de una democracia que no es democracia, es coloniaje, a una democracia radical donde la gente va a participar, usar sus pocos recursos. Yo los voy a usar con mis limitaciones, a seguir construyendo, insistiendo en Casa Pueblo, en Adjuntas, como un referente de dónde se pueden construir los cambios y los referentes para tener un país diferente. Y para tener un país diferente hay que construir un país diferente, no reconstruir la colonia. Tenemos que construir nuestro país. Necesitamos un país propio. Y tenemos la gente, tenemos la sabiduría, tenemos las experiencias, tenemos la organización social en diferentes temas a lo largo y lo ancho de este país. Pero a veces no lo vemos. Pensamos que es chiquito Adjuntas, y Adjuntas está en México representando a Puerto Rico ante toda Latinoamérica y el Caribe, cuando este gobierno, yo no sé si usted se sentiría representado de que el secretario de Recursos Naturales de este país formalmente fuera a representarnos a nosotros en una reunión como esa. Pues claro que no. Pues entonces lo que hay que hacer son otras cosas. Y están ocurriendo y nos pasan en la frente. Y no las estamos alimentando. Estamos queriendo seguir fermentando lo mismo. Y aquí yo creo que hay gente que piensa diferente, y por eso me siento tan cómodo en una mesa como esta. Yo creo que hay consenso que todos aquí, si nos dan a escoger, preferimos que nos represente Casa Pueblo. Me atrevo a hablar. Voy a abrir espacio para preguntas. Sé que deben haber otras. De nuevo, me tocó otra vez el panel antes del almuerzo. Seamos concisos, seamos breves con lo que queremos preguntar, y de paso aprovechamos, ¿verdad?, para atender más preguntas y seguir la conversación. Usted tiene una pregunta. Sí, saludos, buenas tardes. Mi pregunta va un poco para, pues porque estamos hablando de multiniveles y policrisis. Me gustaría que, ¿verdad?, preferiblemente si el señor Mazor y me pudieran responder, ¿cómo ustedes ven, dentro de lo que es el esquema colonial que vivimos, pudiéramos, al nivel que estamos encontrando soluciones que hasta cierto punto son soluciones inmediatas, como pues lo que es la energía solar, pero a la misma vez son soluciones que nos alejan, como bien dijo usted, que son un poco individuales? Y cómo ustedes pueden quizás articular un nivel de solidaridad con los extractivismos que están ocurriendo en América Latina, por ejemplo, y en África, para que nosotros y nosotras tengamos esas soluciones que nos resuelven, pero de manera inmediata, y quizás entonces crean una presión en otros espacios, y especialmente articulado desde lo que fue la asistencia federal que inyectaron
muchísimos millones, especialmente para estas compañías privadas como Tesla, etcétera. Más o menos para ahí va mi pregunta. Sí, la transición energética que estamos enfrentando no está libre de contradicciones, de injusticias, especialmente cuando el capitalismo cambia de color y ahora le llaman el capitalismo verde y utilizan las mismas prácticas extractivistas y de injusticia en otros lugares. Así que hay un asunto más profundo que hay que abordar también y atender, como bien lo traes. En el caso nuestro, pues ¿qué podemos hacer? Tenemos que impulsar un cambio con las herramientas disponibles. Parecerían soluciones individuales, pero yo tengo que decirte que esas 100.000 casas que producen energía propia evitan el 25% de los apagones diurnos en este país. Se benefician el país entero. 25% es para subsidiar la energía de las escuelas. Y en la medida en que más gente produzca energía sin endeudar al país, la deuda la está asumiendo la gente, la está asumiendo las comunidades. Y tiene que entonces transformarse para que no sea una energía individualizada, sino que la suma de todas ellas se conviertan en soluciones colectivas. Nosotros lo estamos haciendo con microredes en adjuntas, donde interconectamos varios puntos a un punto común. Casas que no tienen energía en sus paneles solares, en sus techos, se benefician de la energía que se produce en ese lugar y en esa distribución. También estamos construyendo por primera vez en Puerto Rico, en el Caribe, yo no sé dónde, una red de microredes solares, interconectando una microred con otra, haciendo transferencias de energía. Por lo tanto, se necesita innovación, se necesita sistemas de nuevo conocimiento, y el proyecto más reciente de Casa Pueblo es la construcción, el desarrollo del laboratorio comunitario para la transición energética, porque necesitamos sistemas de conocimiento propio que atiendan las preguntas que nosotros tenemos como país en esa realidad energética, y no que las tecnologías, que son las que dominan y controlan la conversación, porque son los que saben cómo funciona el sol y cambia ese fotón en un electrón para energía eléctrica. No. Necesitamos una relación donde las comunidades y el país también puedan levantar y tener voz propia en esa transición energética, y que aborde preguntas de injusticias y otros temas. ¿Será que podemos almacenar la energía de otra manera, que no requiera baterías de litio? Entonces podremos configurar sistemas híbridos como hacen en Guatemala, que tienen no una mega represa, tienen una hidroeléctrica canalizada, devuelven el agua al río, así que la huella es poca, y entonces integran lo hidroeléctrico por la noche con el sol por el día, y no tienen baterías. Entonces ahí es que se requiere entonces usar la sabiduría de esas experiencias para abordar esas contradicciones y buscar respuestas propias que se atemperen a nuestra realidad. De acuerdo por completo con Arturo, y que no es un esfuerzo individual. En realidad lo que estamos hablando son de redes comunitarias y microredes, y cómo abordarlo de una respuesta propia, porque esa contradicción existe actualmente. La economía verde también nos afecta la manera en cual se está haciendo en Puerto Rico, además de obviamente la extracción. O sea, hace falta una educación y concienciación sobre la utilización de la energía. O sea, es lo mismo en la economía, extrayendo sin pensar de dónde vienen los materiales y cómo se utiliza en Puerto Rico. O sea, las fincas solares no son una respuesta. ¿Sabe? Salinas se inundó en un barrio que nunca se había inundado por Fiona, porque la tierra no estaba pudiendo usurpar esa cantidad de lluvia, porque hay unas fincas solares inmensas ahora en esos terrenos. Así que, pues nada, obviamente concuerdo, y sí, hace falta definitivamente más trabajo, pero la solución definitivamente no es individualista, y son los trabajos que se están haciendo en Idebajo, en Casa Pueblo. La respuesta es lo micro, es a nivel comunitario, y en lo micro es que uno de verdad puede entonces atajar este sistema que uno piensa con cual no puede atacar. Mire, y algo breve, hay que darle circularidad a todos estos materiales, pero no le pidan a Casa Pueblo que descifre cómo reciclar también los paneles solares.
Eso hay que exigírselo a los windmills, a la gente que está vendiendo. Hay que exigirle que le dé circularidad en el diseño de todos estos equipos, porque usualmente pecamos en también transferirle la responsabilidad a la gente que ya es la víctima, que está haciendo lo que puede por resolver el tema de inseguridad energética. No. A los capitalistas esto es lo que hay que exigirle, que lo diseñen y busquen las maneras de que circulen esos materiales para reducir el extractivismo que tanto sufre este planeta. Y creo que hay que hacer creo que la pregunta de la compañera y realmente medular aquí, hay que hacer una distinción importante, ¿no?, a lo que ustedes están refiriendo. Yo pienso, uno de los primeros proyectos que yo escuché, solares de Casa Pueblo, fue cuando pusieron energía en la Plaza del Pueblo. O sea, cuando hablamos de cosas que son colectivas, estamos hablando de algo muy distinto a lo que nos está tratando de vender el mercado. Que Iván, tal vez tú tienes más experiencia con eso, considerando la cobertura que tú le has dado a algunas de estas empresas. Y tal vez me gustaría si pudieras tocar tal vez un poco solamente para añadir, tal vez en esos problemas que se crean cuando la solución solar, por llamarlo de alguna forma, viene atada de los valores del mercado, ¿no?, que fue lo que vimos con los problemas, con los contratos, con la garantía y las compañías que después desaparecen. Brevemente, o sea, yo sé que tú tuviste 3 años haciendo esa investigación, pero en 2 minutos... Pues perdóname, ¿cuál es la pregunta específica? Sí, podemos hablar entonces del otro lado de esa moneda, de las compañías privadas. Ok, ya entendí. Después del huracán María se dispara exponencialmente la penetración de los equipos solares en Puerto Rico. Muchas personas no tienen dinero para esos equipos solares. Incluso estaban desde antes del huracán María, llegan estas empresas y ofrecen financiamiento. ¿Qué pasa con este financiamiento? Los contratos de lease que te ponen unas cláusulas muy difíciles de manejar. Durante ese proceso, el negociado de energía, estoy hablando de la empresa Sunova, por si acaso, para que no quede duda, es una empresa tejana. Durante ese proceso, miren una de las cláusulas que ponía esta empresa. Muchas personas firmaban sin saberlo a través de un iPad y se veían amarrados a contratos de 25 años, donde los problemas se podían dirimir no en los tribunales de Puerto Rico, sino en arbitraje por allá por Texas, en serio. Posteriormente, el negociado de energía declara ilegales partes de esos contratos. El negociado de energía ha sido bien flojo en hacer que estas empresas se sometan a las leyes en Puerto Rico. 2025 esta empresa se va a la quiebra. Ahora no se sabe qué va a pasar con esta empresa. Llegan otras empresas también con contratos que son muy difíciles, como Sunrun. Fuera de esa otra cara de la moneda, vamos también a la narrativa de 2018, cuando se aprueba la ley de privatización del sistema energético en Puerto Rico. Mira qué interesante, la narrativa era que cuando se privatizara la Autoridad de Energía Eléctrica, íbamos a tener un sistema eléctrico más resiliente, con un mejor servicio y con otros actores. Ahora tenemos un monopolio en el sistema de transmisión y distribución con Luma. Ahora se está cancelando ese contrato. Y tenemos también el contrato de Genera, un monopolio en la generación. Y él lo deja así como si nada. Sí, aquí hay una pregunta, ¿verdad? Históricamente los tribunales estatales han sido efectivos en evitar esos desastres, como por ejemplo lo que hubo allá cuando querían construir el paseo ese de ciclistas en Rincón y otros. Históricamente, fuera de este gobierno, antes de este gobierno, los tribunales estatales eran efectivos en evitar esos desastres o si una comunidad era afectada por esos desastres, ¿cuál era el primer paso que tenía que hacer para obtener ayuda? ¿A qué organización sin fines de lucro estaba dispuesto a orientar a esa comunidad para ayudarlos a llevar
a evitar que ese desastre, esos abusos que vienen contratistas, dañando recursos naturales, que se pudiera resolver de la mejor manera. Yo con respeto a los panelistas, pero yo voy a asumir esa pregunta. Pero la respuesta corta a tu pregunta es que no. Los tribunales no son y nunca han sido un buen sitio para reclamar ningún derecho. Y ciertamente no es el sitio para proteger la naturaleza. Los proyectos, los desastres los evita la gente. Los evita la gente que se organiza, la gente que protesta, la gente que reclama. Piensa uno lo que piensa, el que se amarre el palo para evitar que lo tumben. Eso es lo que los detiene, no los tribunales. Dicho eso, el derecho es una herramienta. Y una herramienta que uno utiliza cuando es conveniente. Y cuando uno conoce qué es lo que realmente uno puede lograr con esa herramienta en el proceso. Hay gente, y tengo que resaltar al profesor Pedro Sade, que ha dedicado toda su vida a acompañar a las organizaciones y a las personas que sufren estos desastres, como tú misma los llamaste, y que están tratando de reivindicar sus derechos, reivindicar a la naturaleza. Pero digo, con el cariño y el aprecio que le tengo a Pedro, me atrevo a decir que él no lo hace porque él piensa que el tribunal es el lugar para hacerlo. Pero es un lugar donde tú puedes crear espacio para que la gente pueda reclamar ese derecho. Así que hay recursos, hay apoyo, pero no es porque el derecho sea, o el tribunal sea, ni el estatal, ni el federal, ni las agencias, ni ninguna de ellas. Usualmente cuando vamos al tribunal estamos demandando a la agencia, de hecho. Bueno, sí, y en nuestra página hay muchísima información de cómo esos procesos funcionan y tal vez ese sea un buen espacio a ver si eso es algo en que realmente queremos invertir tiempo, esfuerzo y recursos, o si tal vez llamar al Iván te va a llevar más lejos contándole publicidad a lo que está pasando. Tenía otra pregunta por aquí. Quería añadir, uno no existe sin el otro. O sea, yo no he estudiado ningún caso ambiental que, como tú muy bien dices, se ganó en la corte sin tú entender el historial de lo que estaba pasando en la calle, en la comunidad anteriormente. Y hace falta la visibilización, la fiscalización, el trabajo comunitario. O sea, todas esas herramientas es lo que hacen posible que un caso eventualmente sí gane en el tribunal. Pero si no tienes todos los otros elementos, no va a pasar. Ahí lo que le iba a añadir es que el simple hecho de hacernos la pregunta es la respuesta. Si hubiesen sido efectivos, pues no era necesario ir al tribunal para resolver el problema, porque se hubiesen resuelto otros, porque personas hubiesen tomado eso de ejemplo y hubiesen pensado quizás un poco más antes de hacer el daño. Mira, el tribunal va a pasar esto conmigo, así que la génesis de la pregunta yo creo que es la respuesta de que no. Mira, sí, para tocar base sobre varios temas. Si te enteraste de Casa Pueblo con el sol en la plaza, pues llegaste 25 años tarde, porque la primera instalación fue en el 1999 y la segunda fue en 1999, fue nuestra primera instalación solar. La segunda fue un mes después en el campamento de desobediencia civil Monte David en Vieques, julio de 1999. Si terminamos pagando por el sol a los tejanos, es el mismo modelo colonial de la extracción de nuestras actividades productivas. Si en lugar de Sunova estar financiando los sistemas solares, tuviéramos el movimiento cooperativista invirtiendo y apoyando agresivamente, esa riqueza se retendría en el país para su propio desarrollo. En el caso de Casa Pueblo, nunca hemos luchado en contra de las minas, de un desarrollo en Adjunta, el gasoducto, estuvimos en Vieques. Nunca pisamos una corte, solamente en una ocasión por hacer desobediencia civil en frente de la Casa Blanca. Pero tengo que decir que paralelamente, y gracias a que él lo dice, y la Clínica de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Pedro Sade, siempre estuvo ahí. Y nosotros alimentamos con contenidos paralelamente en la lucha en contra del gasoducto, y habían cosas de procesos que ellos iban frenando, dándole oportunidad a las comunidades a educar, luchar, organizarse. Entonces no es que uno descarte a la otra, estoy de acuerdo, son herramientas, pero cada cual tiene que saber el espacio que le corresponde, y yo pues quiero reconocer a Pedro Sade, que siempre ha estado, y la clínica siempre han estado liderando y siendo ejemplo maestros de otros abogados como su hijo y otras generaciones en este país. Aquí tenemos Edil, otros abogados que se han ido formando con una conciencia ecológica, social, política,
que viene a acompañar a las comunidades en estas luchas desiguales. Yo voy a repetir con el micrófono que yo no dije eso. Eso no fue lo que yo dije. Pero tengo dos preguntas. Tengo a María y tengo a Jessica. Estaba preparada, como que me fui por otro lado, pero nada, saludos a todos. Y estoy bien orgullosa del trabajo que han estado haciendo. Sigo varios de los trabajos y sé que algunos de nuestros trabajos, el de Colectivo ILE, por un tiempo fue bajo el radar. El trabajo antirracista de Colectivo ILE fue por un tiempo bajo el radar, pero el de muchos de ustedes no es bajo el radar. El trabajo de ustedes siempre ha estado público y ha sido objeto de represión, y represión por iguales o por gente que se podría beneficiar del trabajo de uno. Recuerdo el del Centro de Periodismo Investigativo, que se tiene que mantener público y que se tiene que mantener alerta y vigilante constantemente, porque si no están pendientes se lo lleva la corriente, ¿verdad? ¿De qué sirve entonces? Y lo mismo con el trabajo de Casa Pueblo. Recuerdo que en una ocasión a ti te acusaron y un policía vino y te buscó en un momento crítico de Casa Pueblo. Mi pregunta, y sé del trabajo de Cintia, no conozco tanto el tuyo, el de Fundación, pero mi pregunta va a cómo ustedes han podido mantener la valentía. Para mí es uno de los valores más grandes en nuestro país. Quien sea valiente para hacer algo, para mí es como... Y la cobardía, por el contrario, para mí es despreciable, pero dentro de la colonia, pero entendible. ¿Cómo ustedes han mantenido esa valentía para mantener esos trabajos a flote, aun cuando tú mencionaste la palabra víctima o victimizado? ¿Cómo ustedes han mantenido el trabajo a pesar de esta victimización? Porque creo que el trabajo de ustedes, si ustedes la sacan bien, si el proyecto funciona, otros quizás se tirarían. Pero si ustedes están victimizados, otros quizás dirían, no, yo no voy a tirar por ahí. ¿Cómo ustedes mantienen esa valentía al frente para servir de modelo a otras? Yo sé que esa es una pregunta analítica, pero la quería traer. A mí me llega esa pregunta porque en lo personal, yo soy una nerd de meterme en los libros, de estar una persona introvertida, de estar en mi casa, ¿sabes? Yo, en verdad, me da trabajo hablar en público y me da trabajo exponer el trabajo. Así que eso no es tan normal para mí. Pero la realidad es que si no hablamos de esto, ahora mismo vamos a ver cómo yo pongo esto, nice. Nuestro peor enemigo, quizás no hay manera nice de ponerlo, es el status quo del diseño. Porque nosotras estamos literalmente desarrollando herramientas para democratizar el diseño, para enseñar, para acompañar a las comunidades en que el diseño no es elitista. El diseño es mundano, el proceso de diseño es una resolución de problemas. Tú atravesas un problema, analizas el contexto y desarrollas soluciones, y esa capacidad es bien valiosa en múltiples niveles, no solamente a la hora de diseñar un proyecto, sino a la hora de diseñar una vida, de atender un problema de tu vida, un problema, ¿verdad?, en las diferentes escalas que las personas viven, en lo personal, en lo comunitario, en el país. Así que el hablar de esto me saca de mi zona de confort, pero también no me queda de otra, porque la realidad es que en Puerto Rico hay poca gente hablando del tema del diseño como tal, como práctica y como producto. Y también tengo un niño de 13 años, que yo quiero que él se críe en un mejor lugar, que me vea en estas batallas, que sirva para él inspirarse, y que nada, que haya un poquito de cambio desde lo que yo puedo, ¿verdad? Aunque, ¿verdad?, está la contraparte de esa persona, el que me cuesta estar aquí con un micrófono, pero es necesario. Usted se refiere al día que estuvo Nancy Pelosi con una delegación congresional, y unas horas más tarde la policía me arrestó al frente de Casa Pueblo con mi niña de 9 años, que 8 años después todavía tiene pesadillas de ese evento.
y que la ex gobernadora Wanda Vázquez mandó a 3 fiscales para asegurarse de que se materializara lo que ellos querían. Tengo que decirle que en mi casa, tenemos 45 años en Casa Pueblo, pero la abogacía viene desde mucho antes. Y igual que muchos aquí, muchos y muchas, donde el carpeteo, la represión política ha estado presente siempre, hay algo que uno lo normaliza, como que uno piensa, bueno, eso es parte de lo que uno hace en estas luchas y estas abogacías. No lo reproducimos porque no queremos que la gente se asuste, ¿verdad? Pero un poco hay una normalización de esa represión. A mí no me gusta hablarla ni decirla. Sé que es parte de vivir en una colonia y de luchas como esta. En la reunión, dentro de lo que nosotros hacemos, lo hacemos público porque hay una intención de una abogacía. Nosotros no estamos haciendo esto porque María tenga energía para su máquina de diálisis peritoneal. Nosotros estamos haciendo esto porque María, que necesita diálisis peritoneal, se reconozca como infraestructura crítica en las 50.000 hogares que hay aquí, con personas que requieren seguridad energética para su cuidado, y es infraestructura crítica para nosotros. Y esa abogacía está ahí. Tengo que decirle que dentro de los temas de esta reunión de ministros de Ambiente en México de la semana pasada, uno de los temas más importantes fue el asunto de la seguridad de los luchadores por la naturaleza, porque Latinoamérica tiene uno de los récords más impunes de asesinatos y violaciones contra la gente que lucha por este planeta, como lo que le ocurrió a Berta Cáceres en Honduras y a muchos otros en Latinoamérica. Así que no se puede normalizar la represión, pero no se puede negar que es parte de la cuota, ¿verdad?, de todas estas luchas que son luchas precisamente en contra de estas injusticias, y esas injusticias se manifiestan de muchas maneras. El tiempo ya no nos da para mucho más. Quiero agradecerle a los panelistas por esta conversación importante.